Ahí está. Bien, escucho. Vamos, preguntas. De Profe, cualquier... Sí. a mí no me queda claro si las etapas de anclaje o absorción, entrada o penetración y decapar, todas esas etapas, Sí. ¿pasan siempre? Y siempre que el virus logre entrar, sí. Es Bien, decir, o sea, en a todos ver, los virus pasa eso. claro, las estrategias, recordá, que uno tiene a veces para poder frenar una infección viral, justamente es poder suprimir alguna de estas etapas. Por ejemplo, la etapa de anclaje, ¿sí? Muchas veces hay ciertos fármacos que, el interferón, por ejemplo. El interferón es una sustancia que tenemos en nuestras células que es de síntesis propia. Cuando una célula se ve amenazada, ¿sí?, lo que hace es, de alguna manera, cuando hay una infección intracelular, es generar interferón. Ese interferón no va a evitar que la célula después, por necrosis, sí quede destruida, pero sí, como es una señal paracrina, bloquea los receptores de las células adjuntas para que justamente no puedan ser infectadas. Esa es la idea. Con lo cual, el interferón, por ejemplo, hay varias clases de interferón, alfa, beta, gamma, también se sintetiza en forma farmacéutica y es un coadyuvante que se puede generar, se puede aplicar o se puede dar en forma tópica cuando hay una infección viral, por ejemplo en el herpes virus que aparece en los labios, ¿sí? Acá preguntaban sobre viroides y virus. Bueno, vamos a hacer una cosa, que yo lo tenía abierto a propósito, ¿sí? A ver si puedo abrir. A ver si quiero tratar de mostrar los controles. Esperen, que trate de compartir pantalla. Ahí está. Recuerden leer estas cosas, que alcanzan a ver la pantalla que está de fondo del PDF. ¿Lo ven? Sí, 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 se profe. Bien, ve. acá tienen todas las generales de virus. Y justamente, fíjense, acá está lo que preguntaste vos, las etapas de infección viral, ¿sí?, que son las mismas que yo di en la teoría. Tal vez el término traslocación no esté, pero es lo que uno habla cuando los virus pueden entrar por tres tipos de formas. Una es que lo que acá dice penetración, si acontece por un simple cruce de la membrana, esto es traslocación, ¿de acuerdo? La B es traslocación, para que lo puedan pasar, porque, a ver, recuerden que normalmente tanto los papers como los libros están traducidos del inglés, con lo cual acá el que hizo la traducción puso por penetración, esto es traslocación, ¿sí?, para que después lo corrijan. Y acá tenemos, acá preguntan algo más en el chat. No, géneros y familias no, no. No, eso es taxonómico, no. Las características generales, sí. Si es un virus de ADN, es un virus de ARN, si es de nudo, es envuelto. Solo los virus que vimos en alimentos son envueltos. Yo este año les agregué que hay, por ahí hay una pregunta dando vuelta en el parcial de COVID, porque es una cuestión, digamos, de forma que teníamos que darlo, porque todavía tampoco está muy definido si la vía digestiva de replicación del virus no es importante, ¿sí?, o no es tan importante para... A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es una enfermedad nueva y todavía digamos, en las investigaciones científicas no hay tanta literatura que pueda dar, sí, una teoría con una base fundamentada de que no entra o que sí entra por vía digestiva. Pero bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero igual es un 0,5% de lo que pueden ser preguntas del parcial, ¿sí? Pero me veo en la obligación de darlo. Que es el único que es envuelto, ¿m? Es el único que es envuelto. Y es un ARN de cadena positiva, recuerden eso. Bien, voy a responder lo que me preguntaron recién. Fíjense que acá me dicen, ¿sí? En realidad, la palabra viroide, fíjense que dice, son virus extremadamente simples, constituidos por ARN circular, de muy bajo peso molecular, sin cápside protectora, producen enfermedades hasta el momento exclusivamente en plantas. O sea, la palabra viroide para nosotros no aplica. Sí, virión, ¿sí? Cuando uno habla de virión, habla de la partícula infectiva. Ahora, si decimos, por ejemplo, provirus,
Fíjense que dice, el genoma viral se puede integrar al genoma celular por un proceso de recombinación genética. Que esto se acuerden que yo les dije que esto pasaba cuando, por ejemplo, los virus pueden integrarse dentro del genoma. Por ejemplo, el retrovirus, el virus del HIV, se puede integrar en el genoma, ¿por qué? Pues justamente tiene una integrasa que lo integra. Y de ahí que después pueda quedar en una forma adjunta a la célula, cuando la célula replica, se replica el virus. Acá aparece la palabra priones, léanlo, yo no lo voy a tomar, pero porque es una patología que hasta hace unos años yo la daba en alimentos y la saqué porque prácticamente hay muy pocos casos y ya prácticamente es una patología que se dejó en el desconocimiento de las enfermedades que se producen por unas partículas que no son virus, pero que sí son proteínas que replican a otras proteínas. De ahí que en un primer momento se las consideraba como virus, pero no son virus. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro esto? Recuerden leer estos temas, porque como no tenemos un libro de la asignatura, no hay libro de cátedra porque no existe, ¿sí? Son los papers que yo pude buscar, ¿sí? Durante los años y tomarme con esto la forma de poder transmitirles algo teórico sin que haya un libro de cátedra. Sí, escucho. Si no, pónganlo en el chat, que tengo el chat abierto también, si no quieren hablar. Hola, profe, yo tengo varias preguntas. Decime, dale. Acá para que preguntan, ¿la transmisión de retrovirus es por vía fecal oral? Sí, sí, los retrovirus entran por vía digestiva, sí, te escucho. Nada, arranco con preguntas de virus. En una Dale. parte decía que el cloro era un método de contaminación como de Decontaminación, excelencia. decontaminación. Ah, de Ojo, contaminación. ojo, sí, capaz que está mal, decontaminación. El cloro siempre es un material oxidante por excelencia, ¿sí? Y como Sí. oxida, y hay muchos virus, por ejemplo, y fundamentalmente los virus que son envueltos y tienen membrana, fíjense que, por ejemplo, en el escenario que estamos ahora, el COVID, es un virus con membrana, con lo cual prácticamente el alcohol en gel, el cloro, son métodos que son prácticamente eficientes para poder eliminarlo de cualquier superficie, ¿se entiende esto? Para los virus desnudos que tienen proteínas, y ahí el alcohol, yo les diría que no es un método efectivo, ¿sí? Pero sí los detergentes, ¿sí? Porque hidrolizan también parte de las proteínas que puede haber en la cápside, y sí también el cloro, porque es un oxidante, y oxida cualquier cosa, incluidas las membranas plasmáticas, ¿sí? Entonces lo elimina. Lo elimina, sí. Ah, ok. Recuerden que acá no están Y vivos ni muertos, ¿está claro esto? Con lo cual yo no sí, puedo decir que se murió o que vive. Lo que puedo es que la partícula es activa o inactiva, ¿sí? Entonces, cuando las partículas son activas que pueden infectar, lo que ocurre fundamentalmente es que tengo que lograr inactivarlas, ¿sí? Para inactivarlas tengo que decontaminar, y para decontaminar utilizo, por ejemplo, cloro, ¿sí? ok. Y las barreras decía que cruzaban las barreras de especie. ¿A qué se refiere con eso? Que no cruzan barreras de especie en la generalidad. Eso quiere decir que un virus de la planta no te puede infectar a vos, ¿sí? Un virus bacteriano tampoco, ¿sí? En los virus animales, yo ya les dije, tenemos en el escenario, estas pequeñas, ¿sí? Excepciones por los virus que son incompletos o helpers, que de alguna manera lo que hacen es tener cruzas genéticas de especies emparentadas, porque fíjense que nosotros emparentamos con otros mamíferos, chimpancés, ratones. Fíjense que los modelos, por ejemplo, cuando uno hace los diseños experimentales para hacer tratamientos, por ejemplo, vacunas, ¿sí? Para humanos, primero empieza con ratones, después pasa a simios y luego como animales de bioterio y experimentales. ¿Por qué? Porque compartimos una genética particular. Con lo cual, evidentemente, hay virus que han cruzado barreras de especie dentro, obviamente, de ejemplares emparentadas genéticamente. ¿Se entendió esto? Quiere decir que un virus de las aves no me puede llegar, es muy raro, no sé, en el escenario no sabemos qué puede pasar de ahora en más. Yo les digo esto ahora, y capaz que dentro de 10 años hay un virus sincicial respiratorio de una gaviota que puede pasar al hombre. No lo sabemos todavía, ¿sí? Pero sí, Entonces,
en líneas generales, los virus no cruzan barreras de especies, ¿sí? Salvo excepciones como estas que estamos viendo ahora, ¿sí? Sí, te escucho, decime, perdóname que te interrumpí. Claro, no pasa nada. O sea que si un virus es de cierta especie, no nos debería, no nos podría atacar a nosotros, digamos, Exactamente, salvo en no va este a caso del infectarnos, coronavirus. no va a infectarnos, ¿sí? El tema Ok, del coronavirus es un virus que pasa, entre comillas, de una especie a otra, del murciélago al humano o del porcino, si se entiende, estos cruces sí. que hay son porque evidentemente hay genes que están emparentados. Entonces, en el genoma viral, como hay ciertas ¿sí? secuencias genómicas del virus que pueden generar un receptor que al cambiar, al modularse, porque es llave cerradura, pueda anclarse en una proteína, por ejemplo, como las proteínas porque recuerden que este virus entra por la vía faríngea y la vía respiratoria, el COVID. Entonces, de alguna manera, tienen alguna similitud en los receptores de membrana para ambas especies, con lo cual pueden infectar a las dos. Ok, y que sean obligados, ¿qué significa? Que sean obligados, eso lo vimos más que todo en parásitos. Estos también son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué dice que son obligados? Que en este caso, si no hay una célula que le dé una entrada para que pueda infectar, el virus no puede replicarse, no puede aumentar su número. Recuerden que no tiene maquinaria celular, no tiene enzimas que le permitan generar energía, o sea que no tienen un metabolismo. Dentro, yo les dije, dentro del organismo causan infección. Fuera del organismo no pueden hacer nada. No se pueden replicar, o sea, no pueden aumentar su número. Recuerden cuando vimos bacterias, yo les dije que las bacterias sí aumentan el número en los alimentos. Si yo tengo, por ejemplo, un alimento, lo dejo a temperatura ambiente en condiciones que le son favorables para el microorganismo, se reproduce y aumenta su número. Esa es la peligrosidad. ¿Está claro? Ahora, en los virus, no. Si hay 10, una carga viral de 10 viriones por microgramo de alimento, va a seguir tal cual. O se va a disminuir por condiciones adversas, ¿sí? Cambios de pH, etcétera. Pero no va a aumentar, no puede aumentar. No tiene forma, no tiene con qué. ¿Quedó claro eso? O sea que Sí. obligado significa que sí o sí necesita una célula. Exactamente, necesitan una célula para poder replicarse, si no, no pueden hacer nada. Son partículas inertes. De ahí que se cambió la terminología de virus vivo, virus muerto. Eso es una terminología pasada, que ya quedó en desuso. Hoy se dicen partículas activas o inactivas. ¿Está? Ok, y tengo muchas preguntas, perdón. Dale, sí, dale, la que quieras. La diferencia entre los virus que tienen ARN y ADN, Sí. ¿qué sería la El composición? genoma digamos, que nada tienen. más? Los virus nunca ¿El genoma? tienen los dos. Por eso Claro. tampoco tienen capacidad metabólica. Porque no pueden replicar su ADN o su ARN sin colonizar una célula. Por eso cuando colonizan la célula, y se los dice acá en el paper, ¿sí? Toman la maquinaria celular para su replicación. Una vez que la infectaron, la célula ya no puede hacer otra cosa. Sí. Claro, entonces la diferencia es que solo cambia el genoma y serían diferentes en eso. Cambia el genoma, por eso la clasificación de Baltimore, que es la moderna, de donde están clasificados de acuerdo al genoma. Primero en dos partes, si ADN o ARN, y después del tipo de ADN, si es ADN de monocatenario, bicatenario, si es circular, o de ARN, si es segmentado, etc. ¿Está? Ahí la clasificación. Ok, y del ciclo del HIV hay que saberlo todo, ¿viste? Que había un No, video el como ciclo de no, 4 pero minutos. eso ¿No? lo tienen como un ejemplo de ciclo viral. ¿Está? Ah, Yo se ok. los di como un ejemplo de ciclo viral, porque es Y tal cual. Sí. Claro, sí. Y no me quedó clara la diferencia entre el HIV y el SIDA. En realidad, HIV es la... A ver, cuando uno dice que un paciente es HIV positivo, es porque en su organismo tiene el virus. ¿Está? Sí. Cuando hablamos de SIDA, es porque el virus aumentó su carga viral. Recuerda que el SIDA tiene un ciclo que podemos decir que prácticamente es lisogénico, es decir, vive dentro de las células CD4 y CD8, ¿sí? Y otras, pero fundamentalmente en la CD4. Y cuando la célula se replica porque el paciente se enfermó y aumenta
su repertorio de linfocitos CD4, en algún momento el virus comienza su replicación dentro de la célula y comienza a necrotizar las células. Recuerden que no es apoptosis, es necrosis. Las elimina, se elimina por lisis e infecta otras células. Y es acá donde aumenta la carga viral y disminuye la cantidad de CD4. Ese paciente ya tiene SIDA. ¿De acuerdo? Porque su sistema inmune está deprimido ahora, ¿sí? ¿Está claro? Claro. Cualquier enfermedad, toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi, una tuberculosis, cualquier enfermedad lo va a llevar a la muerte. No por el virus, sino porque su sistema inmune se deprimió. De ahí síndrome de inmunodeficiencia adquirido. ¿De acuerdo? Que no es solamente tener HIV. Obviamente, una persona que tiene SIDA, ¿sí?, la tomamos en el contexto clínico como que ya tiene el HIV dentro de su organismo. ¿Está claro? Pero como es un síndrome, el SIDA también se puede ver a otras cosas. Normalmente uno lo toma en el contexto de esta enfermedad porque sabe que el HIV genera en el transcurso de los años, posiblemente, no siempre, porque hay pacientes que tienen que han tenido HIV y no han desarrollado nunca SIDA, ¿sí? Pero se sabe que generalmente, sí, en algún momento puede desarrollar la enfermedad, ¿sí? La enfermedad tal cual clínicamente se la ve en el pronóstico, en el diagnóstico, ¿sí? Que es que aumenta la carga viral y disminuye la cantidad de CD4. Por eso se invierte el conteo CD4-CD8. Siempre el conteo CD4-CD8 siempre es mayor CD4 que CD8, porque las CD8 son las citotóxicas. Cuando eso se invierte, cuando hay más CD8 que CD4 y hay aumento de carga viral, y ahí estamos en problemas, ¿sí? Acá preguntan, esperen, que ahora no te interrumpo, dice, para rotavirus no hay vacuna. No hay vacuna. Es una gastroenteritis viral que generalmente se da más en la edad infantil y para esto normalmente no para los virus es raro encontrar vacunas, chicos. Yo se los dije a eso. Es muy raro. Hay muy pocas vacunas para los virus. Y también acá preguntan si la diferencia es dónde se replican. Obviamente, porque si son de ADN, ¿sí? El ADN en la mayoría de los casos, ¿qué hace? Se integra en el núcleo o queda satélite, ahí se replica el ADN celular, se pasa a ARN mensajeros, porque tienen la instrucción, esos mensajeros van al citoplasma, hacen las proteínas de la cápside, se integran los genomas y después se eliminan. ¿Sí? Dale, pregunten, vamos. La hepatitis A, el tema de la bilirrubina en evolución clínica, no entendí en la parte de las fases. A ver, normalmente cuando un paciente tiene hepatitis A, en realidad en todas las hepatitis, en la mayoría, salvo en la C, que es crónica, ¿sí? Las otras generalmente que son agudas, etc. La B también puede ser crónica, ¿sí? Pero generalmente es aguda, y para la B hay vacuna. En la A tenemos que, como el virus se replica en las células hepáticas, en los hepatocitos, y no es el virus el que genera la destrucción celular, sino el propio sistema inmune. ¿Está claro esto? Con lo cual, las células hepáticas son destruidas. Como la célula hepática es una célula metabólicamente activa y que recicla la porción hemo de la bilirrubina, ¿sí? Y tiene una carga muy grande de bilirrubina en su entorno celular, porque justamente es una parte de la degradación del grupo hemo, transformarlo en bilirrubina, ¿sí? Lo que ocurre es que esa bilirrubina ya está conjugada, es decir, ya tiene un grupo azúcar que la hace soluble, que es la que aparece en el plasma y es lo que nos da el color, ¿sí?, ambarino del plasma, ese color ligeramente amarillo. ¿Está claro? Ahora, en un paciente con una destrucción celular importante a nivel hepático, esa bilirrubina ahora queda soluble y en una gran concentración. Entonces hay aumento de la bilirrubina, que se ve en las palmas de la mano, en la conjuntiva, como ictericia, ¿sí?, fundamentalmente en toda la piel. Y por otro lado, como en la célula hepática hay una cantidad de enzimas que son las transaminasas, TGO y TGP, ¿sí?
o GOT y GPT, es lo mismo, ¿sí? Que son las enzimas que transaminan aminoácidos y que el hígado justamente como órgano metabólico por excelencia hace la conversión de unos aminoácidos en otros, aspartico y glutámico, etc. Entonces, como aumenta la concentración de enzimas en el plasma, ¿por qué? Porque se rompieron, se destruyeron por necrosis células hepáticas. Entonces, en la evolución del paciente, lo que se ve en el laboratorio es el aumento de la bilirrubina a expensas de la directa y además el aumento de las transaminasas hepáticas. Y se ve cuando el paciente llega a la consulta, yo se los dije, por ejemplo, entra a la guardia, se le pide búsqueda de pigmentos biliares en la guardia, porque no se hace otra cosa. La guardia lo que hace es colocar una tirita reactiva, si ve la presencia de bilirrubina en la orina, informa pigmentos biliares y al otro día va a la consulta en laboratorio, se le hace la extracción de sangre y después se lo sigue al paciente, obviamente en la parte clínica y obviamente en la parte de laboratorio para ver cómo evolucionan las transaminasas. Porque ese paciente, y yo se los dije, en algunos casos puede terminar con un fallo hepático. Son raros los casos, pero puede pasar, y yo lo he visto en el hospital. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Es la forma de seguirlo, de poder ver cómo evoluciona la patología dentro del cuadro clínico y a nivel terapéutico. Porque no se puede hacer otra cosa. Acá no se puede medicar, no se puede dar nada. Salvo, sí, cosas que sean, digamos, paliativas, pero no se puede hacer otra cosa. No hay algo para contrarrestar la infección, no existe. ¿Sí? Salvo la vacuna, Sí, obviamente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, de nada. Pregunten, vamos. Acá preguntaron, ¿qué son los quistes? Depende. Si hablamos de parásitos unicelulares, los quistes son los elementos que pueden quedar en el medio ambiente como elementos que después diseminan la enfermedad. Giardia intestinales, entamoeba histolítica, ¿sí? Hablamos de quistes. Si en el mismo contexto hablamos de parásitos que pueden hacer diferenciación celular con reproducción sexual, hablamos de ooquistes, es lo mismo, pero provienen de la reproducción sexual, no de la sexual. ¿Tá? Esos elementos que quedan en el ambiente, llevados por el agua, en los alimentos, etcétera, cuando los ingerimos, generan la patología en este caso, si son monoxénicos, en el único huésped, y si son heteroxénicos, o en toxoplasmosis, en los mamíferos, incluidos también los felinos, ¿no? Ahora, solamente en el felino se da el ciclo intestinal donde se generan los ooquistes, que son los de reproducción sexual. Ahora, si hablamos de parásitos pluricelulares, hablamos de los elementos larvarios que se van a encontrar en los órganos en los cuales, por el consumo de carne contaminada, de ganado vacuno, bovino, de carne de pescado, etcétera, nos podemos enfermar. Es distinto. ¿Sí? El quiste para los parásitos pluricelulares es un estadio juvenil, larvario. Esa es la diferencia. Profe, sí. Entonces en los pluricelulares son larvarios y en los unicelulares son elementos que pueden diseminar la patología. En realidad los dos elementos, si te pones a pensar, diseminan la información. Pero uno Bien. es un elemento que tiene células unicelulares, ¿sí? Por eso decimos que son, por ejemplo, los trofosoditos se encuentran en lugar de tetrágenos, cuatro células dentro de esa pared quística que cuando se degrada en el estómago por el pH del estómago, llega al intestino, se rompe la pared quística, se diferencian en trofosoditos y ahí comienza la infección. ¿Tá? En el otro caso consumís directamente con la carne cruda o pobremente cocida, directamente el quiste. ¿Sí? Bien, gracias. Que contiene la larva. Y dependiendo de qué tipo de larva estemos hablando, si hay, por ejemplo, larvas que son monoicas, es decir, que son hermafroditas, las tenias, estas se ubican en el intestino del huésped adulto. ¿Sí? En cambio, si hablamos de Trichinella spiralis, hablamos de dimorfismo sexual. Estas larvas van a diferenciarse en machos y hembras, y ahí después, copulando, la hembra va a producir directamente la parición, porque son vivíparas, en el intestino de las larvas, de los juveniles. Esperen que me sigo acá con lo que me preguntan. Vías de infección es lo mismo que de transmisión.
En realidad es similar. Cuando hablamos de vía de infección, estamos hablando por qué vía entran. La vía de transmisión es la vía por la que se transmite, por la que puede llegar, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de vía de infección, hablamos generalmente de vía parenteral por donde entró, ¿sí? Vía erógena, vía cutánea, ¿sí? Vía digestiva, esas son vías por donde puede entrar. Las de transmisión son las que acabo de decir recién, por formas de oquistes, pero digamos, una está vinculada con la otra, pero no son la misma cosa. Fíjense que no son la misma cosa. Trofozoito, taquizoito y bradizoito. Bien, trofozoito se le dice normalmente a la célula de un parásito unicelular, ¿sí? Cuando hablamos de taquizoito y bradizoitos, hablamos de los trofozoitos que se reproducen en una vía de proliferación rápida, por ejemplo, en toxoplasma, los taquizoitos, o lenta, también en toxoplasma, los bradizoitos. Es decir, la proliferación rápida habla de que los parásitos penetran por endodogenia en la célula, se replican, lisan la célula, la necrotizan y se liberan y toman otra célula. Y ahí es la fase de diseminación, rápida, ¿sí? En cambio, si en algún momento esos parásitos por endodogenia quedan en la célula y se enquistan y quedan latentes, hablamos de bradizoitos, ¿sí? O sea, fase quística y no proliferativa. Esa es la diferencia. Acá preguntan, ¿los quistes de protozoos se eliminan con las heces? Sí, y en los metazoos se alojan en los tejidos, sí. Porque los quistes no se eliminan al medio ambiente, se eliminan los huevos. En el caso de los metazoos, ¿sí? Porque son embrionados, ¿sí? Es un embrión que contiene, ¿sí?, el ejemplar que después larvario se diferencia y luego termina llegando a los lugares en donde tejidos diana, los cuales se va a alojar. Que puede ser distintos tejidos. Profe. Sí. Y en los metazoos, los quistes y los ooquistes, la diferencia es la reproducción. No, en una metazoos, sexual, perdóname, en metazoos no, hay en ooquistes. protozoos. Ah. En protozoos. Sí. Tenés quistes y ooquistes. Y la diferencia, la única diferencia es el tipo de reproducción, una sexual y otra es asexual. En los quistes siempre es asexual. En los ooquistes, porque O viene de huevo, ¿sí? En biología estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces se habla de una reproducción sexual. Es decir, hace que las células se diferencien en microgametos y macrogametos, masculino y femenino, ¿sí? Para que lo entiendas. Entonces, esas células ahora, ¿sí?, se fusionan entre sí y forman el embrión. ¿Está? Bien. Tengo otras dudas de la morfología de los metazoos. Sí, a ver, dale. O sea, sobre conceptos de la estructura de los gusanos. Decime, a ver. Por ejemplo, sí. Las proglotides. Sí. No sé exactamente cómo definirla. A ver, el parásito, cuando se ancla al intestino, se ancla por el escólex, ¿sí? Ese escólex puede ser armado o puede ser inerme. ¿Qué quiere decir que sea armado? Que tiene ganchos. Que sea inerme, que no tiene ganchos. Por ejemplo, la Taenia solium, perdóname, la Taenia solium es un escólex armado. Tiene ventosas y ganchos, con lo cual se puede agarrar mejor. La Taenia saginata es inerme, tiene solamente ventosas, igual que Diphyllobotium latum. Ahora, después del escólex tenés un pequeño cuello y se empiezan a diferenciar las proglótides, que son somitos, es decir, parte del cuerpo del parásito, que contienen los órganos sexuales. Primero inmaduros, no desarrollados, después maduros, desarrollados, y después, como son hermafroditas, un somito se pega al otro, se fusiona, y ahí se fecundan. En la fecundación, esas proglótides ahora quedan grávidas, llenas de huevos. ¿De acuerdo? Entonces, la proglótide es un somito, que tienen huevos ya. Las grávidas tienen huevos, es como si fuera una placenta con un embrión, es lo mismo, ¿está?
Entonces, las inmaduras tienen los órganos en desarrollo. Por eso, si vos tomás una tenia, desde el escólex a la parte distal, es decir, al último proglótide, van desde inmaduras, maduras y grávidas. En el caso de Echinococcus granulosus, que es un parásito muy chiquitito, solamente tiene una proglótide inmadura, una madura y una grávida, que es la que se desprende. ¿Está? Y se van aumentando así. El resto crece. En las tenias, que miden metros, imagínate que vas a encontrar de los tres tipos, inmaduras, maduras y grávidas. Las últimas son las grávidas que, por ejemplo, dependiendo de la tenia, se pueden cortar y se pueden eliminar. En la saginata, por ejemplo. ¿Está? Sí. En la clase vos hacés una diferencia en el ciclo de vida entre la tenia solium y la saginata, Sí. en la desintegración de las proglótides distales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el ciclo de vida de la saginata y de la solium? Y principalmente que en la saginata vos no tenés citicercosis. Eso es importante. En cambio, en la solium sí. ¿Cómo? No se escuchó. En la saginata no existe la cisticercosis. En la solium sí. La tenia saginata, lo único que puede producir es teniasis. Y se terminó el partido. ¿Está? Igual que el Diphyllobotium latum. Sí. Pero en la solium, la ingesta posterior, la reinfección de huevos por mala higiene, o que algún huevo, cuando atraviesa la barrera intestinal, pueda penetrar y pueda generar lo que produce en el intermediario, pero ahora en el hombre. Colocaron un... Sí. Le iba a preguntar también por qué en la saginata no pasa lo de la infección accidental en el hombre. Por una cuestión biológica nada más. Porque no se dan la saginata y sí se dan la solium. Perfecto. Ustedes recuerden que estos parásitos son parásitos, ¿por qué? Porque han modificado evolutivamente su comportamiento celular para poder infectar otra especie y vivir de esa especie. ¿Está claro? No por una cuestión de finalidad, sino porque es un mecanismo de vida, punto. Entonces hay distintos mecanismos. En el caso de la saginata no ocurre, no te puedo decir por los huevos, pues son exactamente iguales. Si vos tomás un huevo de saginata, yo se los dije, y un huevo de solium lo pones en el microscopio, vos no podés decir de cuál es. Tenés que informar en el informe de laboratorio huevos compatibles con tenia SPP, porque no sabés de cuál es. ¿Está claro? No se puede. Tenía la duda porque capaz era algo a saber, o sea, se podía preguntar por qué en una sí, en otra no, entonces quería... solamente por una cuestión. Sí es importante saber qué ocurre en la solium y en la saginata no. ¿Sí? Perfecto. A veces Gracias. uno puede, cuando lee, puede en los libros, ¿sí? Se puede dar una cierta aproximación, no fundamentalista, pero sí de que como la saginata tiene de alguna manera una estructura distinta en las ramas uterinas, ¿sí? La cantidad de huevos, etcétera, que puede producir es distinta a la de la solium, ¿sí? Y la musculatura que tiene la solium en relación a la saginata también es distinta. En relación, ustedes recuerden que estos son pluricelulares, es decir, que ya hay órganos, ¿sí? Como hay órganos, ya tenemos una distinción en cuanto a la capacidad del tejido, y el tejido es totalmente distinto. Entonces eso hace de que, por ejemplo, en la tenia saginata vos encuentres el desprendimiento de proglótides, y en la solium generalmente no. ¿Tá? Eso hace de que justamente lo que se elimina generalmente son huevos en la solium. En cambio, en la saginata se elimina todo el producto entero, y a medida que atraviesa el grueso, se pueden eliminar algunos huevos solos, y junto con la materia fecal se elimina todo. ¿Tá? Bien. Y en la saginata, o sea, el animal, o sea, la carne contaminada es de animales bovinos y vacunos, pero en la solium es solamente de cerdos. Generalmente, en nuestro medio, generalmente es de cerdo. Generalmente es de cerdo. Puede ser de otros animales, pero generalmente en nuestro medio, uno cuando habla de tenia, ¿sí? Dice, bueno, la tenia solium es prácticamente exclusiva casi del ganado porcino, en cambio la saginata es más del ganado vacuno o bovino, ¿tá? Porque es lo que consumimos nosotros, chicos, ¿sí? Entonces yo lo trato de referir. Y uno se llama Cysticercus bovi y el otro Bovis es la de la celulosae. saginata y celulosae es la de la solium.
¿sí? Porque en realidad vos acá tenés que la larva es distinta. Las larvas son de distintas especies. Entonces tienen, vos fijate, Cysticercus es el género, Bovis es la especie, Sí, o Cellulosae es la especie. sí, Entonces sí. está diferenciando que son tenias, que son cisticercos, son céstodes, ¿sí? A nivel familiar, Sí, pero tienen diferencias de especie, obviamente. bien. ¿Está? Para que preguntan algo, así no me voy. Los mohos son alterantes, pero no necesariamente patógenos. Y si son patógenos, causarían, sí. En el caso de los mohos, recuerden esto, los mohos pueden generar como metabolitos principales estas micotoxinas, las aflatoxinas, la patulina, etcétera, ¿sí? Estas toxinas tienen distintas formas de acción dentro del organismo. Uno de los mecanismos principales es la carcinogénesis, la inmunosupresión del sistema inmune, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Pero que son muy puntuales, pero que puede causar distintos efectos las micotoxinas, pero no todos los mohos son micotoxigénicos, ¿sí? Pero uno no puede saber qué especie es la que contaminó el alimento. Por eso les digo, si yo veo que en el alimento está enmohecido, y sí, tengo que tirarlo. No lo puedo consumir, porque lo que estoy viendo justamente es el fructífero, ¿sí? O el de reproducción. Lo vegetativo, lo de anclaje que está dentro, no lo estoy viendo. Y si hay producción de micotoxinas, no lo sé. Y acá no solo varía la ingesta, sino la ingesta a nivel de pequeñas dosis durante mucho tiempo. O sea, los dos efectos pueden ser dañinos. No es solamente ingerir una sola vez, ingerir en varias dosis en distintos momentos, ¿sí? Y las levaduras Profe, no producen micotoxinas, si solamente son alterantes. Sí, para seguir con lo de los mohos, ¿qué es el sí. micelio? El micelio es la estructura celular, ¿sí? Que uno dice que es el conjunto de hifas. Es decir, es como si vos me dijeras, el músculo es el conjunto de las fibras musculares, ¿se entiende? Entonces, el micelio es todo el conjunto de cada una de las células que se denomina hifa. Cada hifa, que puede ser el micelio, puede ser tabicado o cenocítico. ¿Cuándo es tabicado? Cuando vos entre célula y célula veis una diferenciación, donde hay una parte de la pared que te está diciendo, acá termina una célula, acá empieza la otra. En el cenocítico no ves diferenciación, ves todo un tubo largo con los núcleos como si fuera una sola célula. ¿De acuerdo? Pero el micelio es el conjunto de células, y por eso hay dos tipos de micelio. Un micelio de anclaje o vegetativo, que es el que se nutre, y un micelio reproductivo o fructífero, que es el que ves afuera, que es el que tiene las esporas. ¿Quedó? Sí, profe, gracias. Acá pregunta, ¿con la cocción completa de la carne el parásito muere? Sí. Sí. Si la cocción es completa, sí. Porque son larvas. Las larvas tienen adentro una cantidad de líquido del cual se nutren también, ¿sí? Porque son ejemplares vivos. Acá sí tenemos ejemplares vivos. Y la cocción suficiente las elimina. Por eso la carne jugosa, no, chicos. Bien cocida. Profe, Sí. ¿cómo vas a tomar los ciclos? Porque no me Puede ser, imagino cómo puede lo ser puedo una explicar. figura del ciclo como parecida, no la misma que tienen, similar, borrado las cuestiones y que ustedes pongan en una tabla para elegir cuál es el definitivo, cuál es el intermediario o accidental, porque en el caso, por ejemplo, fíjense del hombre, ¿sí? Tanto para Echinococcus granulosus como para Trichinella spiralis hablamos de huésped accidental, no es intermediario porque no hay, ¿sí? No hay carnivorismo entre humanos, no hay antropofagia, ¿sí? Entonces, como no existe eso entre los seres humanos, uno habla que es un ciclo ciego, con lo cual es un huésped accidental, porque justamente no tendría que estar en la parasitosis, se lo está por una mala condición culinaria, porque hacemos faena, sí, clandestina, no por otra cosa. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, perfecto.
Yo veo en programas de televisión de que cocina la carne y la consume roja a veces, y yo no la consumo roja, chicos. Discúlpenme, pero no, a mí me da cosa la carne cuando sangra, entonces, bien cocida. Hay gente que le gusta, punto. El tema es, fíjense, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada de, y no hablamos de parásitos, hablamos de bacterias, ¿sí? Con Escherichia coli hemorrágica, el tema de los McDonald's, cuando hablaban de que se sellaban en las planchas las hamburguesas y quedaban en el centro con una cocción inferior, y eso pudo traer una consecuencia de que le hicieron responsable de casos de síndrome urémico hemolítico. Entonces la carne tiene que estar bien cocida. Acá preguntan, siempre que hablamos de quiste hidatídico, ¿estamos hablando de Echinococcus granuloso? Sí, sí. Quiste hidatídico, la hidatidosis se da por Echinococcus granuloso, ¿sí? Hay otros Echinococcus, pero no son para el humano precedentes, entonces siempre vamos a hablar de esto nosotros. Es el parásito responsable de esta patología en gran parte de nuestro territorio, gran parte de nuestro territorio. Acá lo vemos con el ganado porcino, en el sur se ve más por el ganado caprino también. Por eso yo acá hablo de porcino siempre, ¿no? Pero en el sur también se da por el consumo de cordero también. Sí. Que es tan rico. Pregunten, vamos. Profe, Sí, la toxoplasmosis, sí. el huésped definitivo, o sea, son felinos, ¿no? Y los Sí. huéspedes intermediarios son los demás Mamíferos, mamíferos, ¿no? exactamente, sí, sí. Generalmente, a veces hay libros que hablan de que en los parásitos unicelulares no se puede hablar de huésped definitivo o intermediario porque es muy confusa la línea, hay una línea de demarcación. Lo que sí que tienen que recordar ustedes, más que de huésped, que en los mamíferos se da el ciclo tisular. En cambio, en los felinos se dan los dos ciclos, el tisular y el intestinal, y el intestinal es el de diseminación. ¿Tá? En el caso nuestro, para el toxoplasma, nosotros también hacemos un ciclo ciego, si ustedes se ponen a pensar, porque no se elimina por materia fecal, ¿tá? Solamente se puede eliminar por transfusión o por vía vertical de la madre al hijo. No hay otra forma de transmisión de humano a humano. ¿Está claro esto? Yo tengo Sí. entendido que se da una reproducción asexual y después se forman los quistes en los tejidos. Claro, pero En el no, siempre humano. es asexual. En el humano siempre es asexual, nunca es sexual. Eso, en el humano, en los intermediarios siempre es asexual Siempre es y asexual. en En el los gato felinos puede ser solamente. sexual. No, en el gato es sexual y asexual. Sexual es Por eso, puede ser cuando se sexual y forman asexual. los ooquistes, ¿está claro? Cuando hay diferenciación Sí, sí. de los micro y macrogametos. Lo mismo que ocurre en Cryptosporidium, acordate. ¿Sí? Que ahí sí, Bien. el ejemplo, por eso el ejemplo intermediario es Cryptosporidium. Porque en el huésped, sí, porque es monoxénico, se dan los dos ciclos. Se da el asexual y el sexual. En algún momento de la génesis del parásito diferencia sus células en micro y macrogametos, se fusionan y se eliminan como quistes. Ahí en el PDF que usted pasó de toxoplasmosis, en las formas evolutivas, Sí. tenés el, ¿cómo se llaman? El bradizoito y el taquizoito. Taquizoito, sí. Y en el taquizoito especifica que no generan ni transmiten toxinas. ¿Qué quiere decir? No, Que el otro, o sea, no, el otro sí. no, en realidad estos parásitos no generan toxinas, ¿sí? El otro, lo que pasa, el bradizoito, lo que genera es un pseudoquiste, que esa es la vía latente del parásito dentro del organismo. Ese es el problema. Porque una mujer, por ejemplo, que no sabe que en algún de su momento de su vida tuvo toxoplasmosis, ¿sí? Asintomática, no tuvo ningún problema, ¿sí? Por ahí una gastroenteritis, una fiebre pasajera, punto, ahí terminó el problema. Pero quedaron estos quistes latentes porque el organismo no los pudo resumir, ¿sí? Por el sistema inmune. Si alguno de esos quistes se rompe en algún momento porque el parásito, ¿sí?, empieza a proliferar, se da ahora el ciclo proliferativo, o sea, los taquizoitos, que estos pueden pasar por vía parenteral. Por vía placentaria. Y ahí llegar al bebé. ¿Está? Sí.
Acá preguntan lo que dio la licenciada de Leyes. Sí, lo que dio de la parte práctica es para todo lo que tiene que ver con criterios de calidad y inocuidad es para el próximo parcial. Recuerden que el viernes comienzan con las prácticas, por favor, ¿sí? Que la verdad que se hizo un esfuerzo bastante grande este año para poder culminar esta materia, porque sin las prácticas, si no, no podíamos dejarla terminada. Por lo menos para que la puedan regularizar y después estar en condiciones de darle el final. De ahí que los prácticos por eso son importantes, porque cierra un poco toda la parte teórica. Una pregunta, Sí. la gastroenteritis viral, ¿cuál sería la diferencia del signo clínico? Porque es bastante similar a... Es muy similar. En realidad, Claro, no. como signo clínico no tenés un signo diferencial, pero sí en los perfiles de laboratorio, cuando uno hace un coprocultivo, el coprocultivo te da negativo, porque el coprocultivo es únicamente para bacterias, con lo cual acá vos lo que tendrías que directamente, la única suposición es que es viral, no que es bacteriano. ¿Tá? Recuerden ustedes que las células bacterianas, cuando colonizan el intestino se reproducen, y con lo cual aparecen normalmente en el coprocultivo. En cambio los virus, como no hay reproducción, ¿sí? No los vamos a encontrar en un medio cultivo artificial, porque para los virus lo que podemos hacer es cultivos celulares, y no se hace, solamente para fines de investigación, nada más. ¿Tá? Recuerden qué tipo de virus pueden generar la infección a través de la gastroenteritis viral. Recuerden que se da fundamentalmente más en pediatría que en adultos prácticamente casi siempre es asintomático, y generalmente los signos son bien los signos de una diarrea mucosa y acuosa, no sanguinolenta, y que generalmente remiten en pocos días, se autolimita, y normalmente acá no hay que dar medicación antibiótica, no hay que hacer ninguna consecuencia a nivel clínico, porque generalmente es una diarrea pasajera. ¿Qué más querés? Otra consulta. Sí. Sí, pregunten, vamos. El virus de la hepatitis A, ¿cómo hace para llegar al hígado? Entra por vía digestiva. Si una vez que entró por vía digestiva, se replica en las células del intestino, de ahí atraviesa el intestino, llega por vía de la circulación general al hígado, y tiene como órgano diana el hígado. ¿Sí? Lo mismo que ocurre con el virus de la poliomielitis, que acá tenés dos viremias, una que ocurre en la faringe y otra que ocurre en el intestino. Con lo cual de las dos vías confluyen en las células del sistema nervioso y fundamentalmente en las células medulares, de las astas anteriores. De ahí que el virus de la polio produce esta necrosis de las células nerviosas y genera una afección de tipo más neuronal que digestiva. En el caso del virus de la hepatitis A es hepática, de ahí la hepatomegalia, el aumento del tamaño del órgano por palpación, que es el signo que generalmente clínico que primero se ve, y luego, bueno, lo que hablamos de la fase de la fase ictérica, y de la fase de convalescencia. ¿Qué más? No entiendo la diferencia entre el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. ¿En qué se diferencia? En realidad en la especie. Ah, la especie nada más. En la especie nada más. ¿Sí? En la especie. Lo mismo que cuando hablas del HIV, del HBTLV1 y el 2, es la especie. Una puede ser más virulenta que la otra, nada más. Son diferencias de especie. Porque en realidad cuando uno, hoy en día, y gracias a los avances de la biología molecular, hoy podemos mapear los genomas de todas las especies. ¿Sí? Fíjense, si logramos mapear el genoma humano, que tiene 33.000 genes, estas especies que tienen muy pocos genes, es muy fácil hoy en día prácticamente mapearlas. ¿Qué quiere decir mapearlas? Y conocer el conjunto de genes. Entonces, si vos mapeas un genoma y mapeas otro y encontrás diferencias, ¿sí? En algunas partes del genoma, y la especie tiene ¿se acuerdan cuando hablamos de cepa en bacterias? Que decíamos Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enterotoxigénica. Son todas Escherichia coli, pero hay cepas que son distintas porque tienen distintos factores de virulencia que generan cuadros clínicos distintos. Acá es lo mismo. ¿Sí?
Genial. ¿Y en parasitología el vector biológico qué vendría a ser? A ver, cuando hablamos de vectores biológicos, yo les dije que no los íbamos a ver. ¿Por qué? Porque no tenemos, en el caso de, hay un solo caso de flavivirus que puede entrar por una vía que es la digestiva, pero a través de una vía, por ejemplo, de la picadura del mosquito. Por eso no lo vamos a ver nosotros. Pero yo les dije, por ejemplo, en este caso, vectores biológicos puede ser la vinchuca. Oh, claro. ¿Por qué? Porque es una parasitosis que se da, lo di como un ejemplo, ¿está claro? Pero recuerden que no es por alimentos, hago la salvedad. ¿Sí? La vinchuca cuando lo que hace es picar al humano, inyecta la probóscide, es hematófaga, se alimenta de sangre humana o sangre de mamíferos, ¿sí? En este caso el humano. Cuando inyecta la probóscide, lo que hace es descargar una cantidad de heparina. Esa heparina es un anticoagulante. ¿Para qué? Para poder succionar y que la sangre no coagule, que no se le tape la probóscide, solamente para eso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando inyecta la heparina actúa a nivel alergénico cutáneo, ¿y qué hace la persona? Se rasca. Como la vinchuca, cuando picó, se le llena el abdomen, ¿sí? La parte del hepatopáncreas, y defeca, las fecas contienen el parásito. En este caso al Trypanosoma cruzi. Cuando el paciente se rasca, porque está dormido y se rasca, como les pasa a ustedes cuando le pica un mosquito, las fecas que quedaron en la zona ahora entran adentro de la herida que quedó, que dejó la vinchuca. Porque una vez que picó y succionó, se va. Porque encima no tienen facilidad de volar, planean, se sueltan, planean, por eso se alojan generalmente en los techos donde hay paja, o donde en las construcciones muy precarias. Entonces de ahí, ¿sí? Se tiran por una cuestión de que buscan el calor, ¿sí? Por las diferencias de temperatura, ¿sí? Como el mosquito. Entonces se alojan, pican, defecan, y uno cuando se rasca inyecta el parásito, o sea, lo promueve dentro de la herida. Y esto genera la infección. De ahí que hablamos de vectores biológicos que pueden llegar a transmitirnos parásitos. En alimentos no es el caso. Pero lo di como un ejemplo. Sí. ¿La heparina actuaba a nivel qué habías dicho? La heparina es un anticoagulante. Bien. No permite que se coagule la sangre. Por ejemplo, en pacientes que tenemos que puedan tener coagulación intravascular, a veces espontánea, microtrombos, para evitar generalmente que un trombo pueda tapar, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, una arteria que está reducida en la luz, un ateroma, esos pacientes que han tenido un infarto, que tienen riesgo, o pacientes muy gerontes, se les da generalmente heparina como un anticoagulante para que puedan tener menos cantidad de trombos, ¿sí? Eso también puede generar problemas, pero por eso hay que ajustar la dosis. La heparina es un anticoagulante. Entonces, cuando la vinchuca pica, inyecta esto, o sea, lo genera justamente para que no se formen trombos, porque automáticamente cuando hay una injuria, ¿sí? Se forman trombos para poder tapar la injuria. Entonces, para que no ocurra esto, ¿sí? La heparina, aparte, en nosotros, en ese lugar, actúa como una sustancia urticante, de ahí que la persona se rasca. ¿Sí? Profe, sí. Me quedé con toxoplasmosis. Sí. Los signos clínicos, o sea, dependiendo el paciente, digamos, si es inmunocompetente y adquirió la enfermedad, o es inmunodeprimido, o es congénito, o sea, son distintos los síntomas y los signos clínicos. A ver, ¿es verdad? Acá hay que referirnos a lo que dice la OMS. A más temprana edad, ¿sí? Es peor el pronóstico. Sí. A mayor edad, el pronóstico prácticamente no es sintomático. En los adultos inmunocompetentes es totalmente asintomática. ¿Sí? En cambio, porque sí. Lo que decía el paper es que en inmunocompetentes adquiridos es asintomático, y si llega a ser que tiene algún síntoma, más que nada eran adenopatías.
Por eso, o sea, no hay síntomas clínicos que te evidencien la enfermedad. Como yo te dije recién, puede haber una febrícula, puede haber una adenopatía, o sea, una inflamación ganglionar, pero no pasa de eso. ¿Tá? Sí. Puede haber a veces síntomas que pueden remitir a un síntoma gripal, pero es raro, ¿sí? Ahora, en el inmunosuprimido, El tema de la afección ocular, de la afección ocular. pero eso generalmente ocurre en inmunosuprimidos o en neonatos o en niños que la han adquirido en forma congénita. Sí, porque dice que o sea, si vos la adquirís de forma congénita, puede ser que en los primeros años de vida no No se pase nada, manifieste pero y después sí, después, porque pasó. Ponele a ver, ¿por qué ocurre esto? Vamos a empezar un poquito para atrás. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué puede pasar? No todas las mujeres que dan a luz, que tienen un chico, hacen el diagnóstico cada trimestre de justamente esto que es el TORCH. No todas, ¿sí? Es más, nosotros en el hospital hemos tenido pacientes que han llegado a la mesa de parto, a la sala de parto, y se le ha hecho un diagnóstico serológico antes de entrar, cuando entró al hospital, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, se descubrió que la paciente tenía toxoplasmosis. ¿Y qué haces ahí? Nada. Tenés que tratar de ver qué pasa con el chico. Anticuerpos no podés buscar, porque el chico los va a tener. Son de la madre. Suponte que no esté infectado, no te sirve de nada. En el algoritmo no te sirve de nada. ¿Sí? Entonces, tenés que esperar, ¿sí? Hacer una PCR o esperar a ver qué pasa con el chico con el transcurso del tiempo. Y es más, en lugares donde no hay siquiera control ginecológico u obstétrico, el chico nace y con los años después puede manifestar una ceguera. Y esa ceguera después, o ese problema ocular, como ustedes vieron la uveitis, la coritis, etcétera, se puede deber a un toxoplasma. ¿Está claro? Pero justamente porque sí, el toxoplasma profe. tiene quimiotaxis por las células de la glía, por las células nerviosas. Ahí está el problema. El tema entonces de la afección ocular solamente va a pasar en congénitos. En inmunodeprimidos dice que encefalitis Sí, es y raro. otras cosas más. Puede pasar, pero es raro. Pero generalmente en congénitos, sí. Y a Perfecto. ver, si uno, yo no les quise dar literatura de esta, pero si uno lee, por ejemplo, de la clínica oftalmológica, ¿sí? Como la uveitis, te va a decir, buscalo después, te va a decir que creo que el 50% había leído yo de las uveitis que se encuentran en clínica oftalmológica se deben fundamentalmente a toxoplasma. Mira vos. No. Quería saber más que nada, como hizo tanta énfasis en la clase sobre la toxoplasmosis, no quería dejar nada Y es al un azar. tema, lo que pasa que, ¿por qué hago énfasis? Porque es una patología recurrente. La vemos constantemente en nuestro medio. Ese es el problema. Fíjate que hay otras patologías que yo les dije, sí, como Difilobotium latum. La doy porque es la teña del pescado, es una enfermedad del viajero. En nuestras aguas, yo les dije, acá no hay por la temperatura del agua, porque la temperatura tiene que ser mayor, ¿sí? Y acá el agua tan fría no permite que este parásito, que los copépodos puedan subsistir en estas condiciones ambientales, porque son más bentónicos. Entonces, directamente uno puede entender que acá no hay riesgo de esta patología, ¿sí? Pero si me voy a un lugar más al norte, me voy a Brasil, me voy a la parte del norte de Valparaíso en Chile, ahí seguramente voy a encontrar. ¿Sí? Bien. Por lo menos cuando se puede viajar, ¿no? Pero es una patología que es justamente incurrente en estos lugares. En lugares donde hay, se pesca, digamos, el animal después del sacrificio, el músculo se viscera, se hace la faena, y luego no hay una cocción suficiente del músculo del animal, y bueno, y ahí pueden estar directamente en el estadio larvario los cisticercos, y uno los consume, y ahí uno se puede infectar, ¿no? Y recuerden que acá el Bien. definitivo es el hombre también, ¿no? Me quedó un concepto sin preguntarte. Sí, Cadena estrobilar. son todos los somitos uno al lado del otro. Con una de Ah, bien. proglótides es cada uno. Todo es estróbilo o cadena estrobilar. Ah, bien. Todo el largo del Gracias. parásito.
A ver si encuentro. Bien, todo lo que tengo acá, todo esto es, ya no sé si se ve, pero todo esto es lo que les voy dando a ustedes año tras año, bastante información. Profe, ¿es multiple Sí. choice? Puede haber de todo, puede haber, ojo, puede haber choice, puede haber algunas que son más de una opción, ¿sí? Que las que no corresponden tienen penalidad, ojo con eso, o sea, fíjense bien lo que van a poner. Puede haber alguna pregunta de respuesta abierta donde tienen que elegir. Un ciclo seguro, donde tenga que, como les dije, está el ciclo, les va a dar números donde están indicados qué es lo que tienen, y ahí les va a preguntar y elegir de una grilla o de una columna, de una tabla, las opciones que son correctas o no. ¿Tá? Este es el, no sé si se alcanza a ver. A ver si lo puedo. Este es el que me decías vos de toxoplasmosis. Está bastante bien hecho este paper, ¿eh? Y fíjense fíjense de dónde saco los papers que les doy, ¿no? Que son todas de revistas científicas, o por lo menos de comunicación. Hay mucho en inglés más nuevo, pero bueno, no les quiero dar en inglés para que después no se quejen de que doy en inglés. Sí, ese paper está muy bien Sí, explicado, sí, sí, todo sí, aparte está muy fácil de claro. entender. Sí. La mayoría de las cosas que les doy son para que ustedes tengan una concepción general del tema, además de las filminas que tienen bastante información, y más lo que les doy yo en la teoría, pero bueno, acá tienen bastante para leer. Fíjense que acá está muy bien el ciclo evolutivo del parásito, muy bien explicado está, y estudienlo de acá directamente. Y recuerden cómo es la infección en el hombre, ¿no? Cuáles son los mecanismos por los cuales el hombre se puede infectar. Fíjate que te dicen, el hombre del parásito se representa en dos formas, como taquizoito de acelerada reproducción o proliferativa, que es lo mismo, contenido en los pseudoquistes, y como bradizoitos de lenta reproducción almacenados o albergados en quistes. El taquizoito, ustedes Sí, recuerdan que... uno es como el periodo latente y la otra es el periodo agudo, la fase aguda. No, agudo, En la fase acordate, aguda se ve aguda es el taquizoído. taquizoito, ¿eh? Aguda es el taquizoito, crónica sería Sí, el bradizoito. el bradizoíto que está enquistado es la latente Claro, y tiene lenta reproducción. claro. ¿Está? Por eso fíjate que acá te dice que colmada la capacidad de las células, se desintegran los taquizoitos liberados y invaden células vecinas. Por eso es proliferativo. ¿Está? Y justamente lo que tiene que ver con, fíjate que acá te habla de la afección ocular, o sea, acá tienen todo para leer. Para la enfermedad tienen todo, está todo acá. Hay cosas de más, obviamente, pero que no se las voy a preguntar, pero tienen para poder leer toda la información en este paper solo. Fíjense que, por ejemplo, acá habla de PCR, que es lo que uno puede hacer el diagnóstico, pero yo ya les dije, no es en el caso de nuestro medio. No se hace diagnóstico histológico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Vamos. ¿Alguna más? Profe, en la Taenia celium, ¿qué era evaginación? Era como cuando se salía de los órganos. Claro, No ustedes tenía. no. Ustedes recuerden que la larva está invaginada. Es decir, está como metida hacia adentro, ¿sí? Como un guante, ¿sí? La larva está metida hacia adentro o dentro del quiste. Cuando atravesada la barrera digestiva que pasa por el estómago, el pH del estómago ayuda a que la membrana de la pared quística comience a deshacerse. Con lo cual ahora el parásito evagina, es decir, saca, digamos, su escólex ahora, se fija el intestino y comienza a crecer.
Fíjense que la cabeza, el escólex, o cabeza del parásito también se le dice así, mide aproximadamente el tamaño de la cabeza de un alfiler. Es nada. Con eso se fija el intestino y de ahí comienza a crecer. Y comienza a diferenciar las proglótides. Y puede llegar hasta una altura de unos cuantos metros. Eso es lo importante. Ok, gracias. ¿Y la cisticercosis o algo así La era? cisticercosis es una Eso. patología que es accidental para el hombre. ¿Sí? ¿Por ¿Y qué qué provoca? accidental? Porque, por lo que vengo diciendo siempre, porque el parásito, ¿sí? Los huevos pueden penetrar por la vía digestiva o el hombre puede consumir también con alimentos contaminados los huevos y ahora directamente el huevo va a evaginar, embrionar el intestino del hombre y se va a dirigir, por ejemplo, hacia lugares como el hígado, el pulmón, el cerebro, etc. Y ahí va a generar el mismo quiste larvario que generaría en el huésped intermediario. Es decir, que quiere decir que el hombre puede actuar como huésped definitivo que disemina la enfermedad cuando defeca en el pasto, etcétera, cuando esto llega a los lugares de distribución donde los animales pueden consumir. Recuerden que yo le dije en la teoría, por favor, no es que el ganado porcino o el ovino come la caca del pasto, no. Esto hace porque el hombre defeca fuera, o llegan las fecas de alguna manera, ¿sí? El contenido llega al exterior. La lluvia y todo lo que hace es, ¿sí? Perfundir todo esto en la naturaleza. El ganado que ramonea, tanto sea la vaca o el cerdo, cuando consume de alguna manera, ¿sí? Basura, consume los huevos. Y ahí es cuando el huésped intermediario actúa siguiendo parte del ciclo. Recuerden que acá el ciclo es heteroxénico. Necesitamos al menos 2 ejemplares para que el ciclo se pueda cumplir. Porque en el hombre, al no haber antropofagia, es un ciclo ciego. La cisticercosis queda ahí y no es que hay consumo. ¿Sí? Sí es del animal. ¿Se entendió? Claro. La diferencia entre una cosa y otra. Sí, gracias. De nada. Recuerden, por ejemplo, no sé, cosas que ahora estoy pensando, marea roja, que la marea roja se da justamente por el consumo de moluscos que se capturan cuando está la veda o cuando de alguna manera los afloramientos no son lo suficientemente visibles, no hay control, porque puede ser que el afloramiento no se vea, pero tiene que haber control, sí, a nivel de las toxinas en moluscos. Entonces, si no hay un control y pasan todas estas cosas, el individuo puede ingerir la toxina ya preformada del alimento, por eso se habla de intoxicación, y que la toxina justamente es una toxina que puede actuar produciendo la parálisis a nivel cardiopulmonar y poderlo llevar a la muerte en muy pocas horas. Es muy importante esta toxina. Es muy letal, y por eso los casos que se han visto son graves. Sí. Recuerden que no hay antitoxina, la única forma de hacer es hacer un lavado profuso a nivel del estómago rápidamente, hacer perfusión plasmática y bueno, y esperar que el paciente remita. Profe, en la hidratidosis, que era la enfermedad del perro, ¿qué significa un quiste hidrático? Hidatídico. Sí, hidatídico. El quiste hidatídico es el que se da, por ejemplo, en el hombre o en otros animales. Que es la forma larvaria, pero donde hay muchas larvas. Un quiste tiene numerosas larvas, depende del tamaño, el diámetro, pueden llegar a medir hasta 25 centímetros, fíjate. Y el tema es que el síntoma en el individuo es bien tumoral. ¿Por qué tumoral? Porque hay una compresión del quiste en los tejidos, entonces hay dolor. Y que la cirugía exploratoria y la cirugía para poder remover el quiste en el lugar tiene que ser dada por un cirujano experto, porque si rompemos la pared quística puede ser un problema. Porque alergénicamente es muy importante el compromiso que pueda tener. Claro, tenía una duda sobre eso, lo que habías dicho en la filmina sobre la cirugía, que dijiste como que solo se puede eliminar con una cirugía. Exactamente. Cuando ya están formados los quistes y están maduros, que están las membranas, digamos, tanto la propia como la del parásito, porque son membranas que las forma el parásito y otras que las formamos nosotros.
¿sí? En una defensa contra el parásito. Entonces, en este caso, lo que se genera es un quiste que hay que removerlo con cirugía y que tiene que estar dado por un cirujano muy experto, porque si no, si rompemos, ¿sí?, el líquido que contiene esa arenilla quística tiene un poder alergénico muy potente porque obviamente no es nuestro. Entonces se puede producir directamente un shock anafiláctico muy potente en muy pocas horas y bueno, si no se trata... ¿Y qué era el shock anafiláctico? Edema de glotis generalmente puede producir. Edema de glotis, paro cardiorrespiratorio, etc. Es un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es la liberación de histamina por los mastocitos de forma muy abundante y que trae como consecuencia la vasodilatación periférica. La vasodilatación trae dilatación de los vasos, trae que justamente la glotis, ¿qué hace? Se cierra. No puedo respirar. Entras en apnea. Y eso como conjunción después trae una falla respiratoria y directamente la muerte. Entonces, como cuando la enfermedad está como en su nivel más extremo, digamos, ahí hay que hacer una cirugía. A ver, ¿O siempre? generalmente ¿cómo se da esto? Fíjense que en la filmina que yo les di, generalmente esto se da porque ante la consulta clínica el paciente tiene, por ejemplo, dolor al respirar, por ejemplo, ¿sí? Puede haber hemóptisis, ¿sí?, que esto es peligroso, porque se rompió un quiste, ¿sí?, hay un problema, también anafiláctico, el paciente entró a la guardia con un shock anafiláctico, le dio un decadrón, ¿sí? Te digo cuáles son las posibles consultas, ¿no? Y el médico en la anamnesis sospecha de una hidratidosis. Entonces, ¿qué hace? Por regionalidad, etcétera, por consumo, entonces se lo puede enviar a hacer una radiografía exploratoria de pulmón, y ahí encontrás manchas. ¿Qué puede ser? Un carcinoma, etcétera. Bueno, dependiendo del examen radiológico, se le deriva a hacer una tomografía axial computada. Y en la tomografía, generalmente, ¿sí?, cuando se corta el tejido a través radiológico, que no es lo mismo que solamente una impresión, sino que es un corte, ahí se ven los quistes. O sea, que en la tomografía solo se ven los quistes. Generalmente, o en una ecografía también, ¿eh? Si son grandes, en la ecografía también se ven. Porque el líquido tiene otro tipo de densidad que la pleura, y generalmente en la ecografía, la ecografía es ultrasonido, ¿no? Entonces se puede ver. Sí. Pero son los pasos que generalmente se remiten, ¿sí? Entonces, ante eso, bueno, después, dependiendo del quiste, localización, posible extirpación, etcétera, generalmente primero se trata de medicar, ¿sí?, para poder prevenir posibles futuros quistes, y si ese está emplazado y se nota que ya está calcificado, etcétera, y hay que removerlo. Yo les conté que en el hospital yo tuve una compañía de trabajo que tenía 25 quistes en el pulmón. Bueno, y tuvo como 3 o 4 operaciones. Sí, complicado. Una última pregunta, ya es algo sobre el horario de los parciales con las comisiones. ¿Lo podrías repetir, por favor? Uno es el lunes 8:30. ¿Sí? El parcial va a ser muy cortito, creo que tienen, no sé si, lo tengo que terminar, estaba justo en eso, pero capaz que tienen, qué sé yo, no sé, 40 minutos para hacer 25 preguntas, o capaz que lo hago más corto, no sé, estaba viendo eso ahora, ¿sí? Pero el parcial va a ser corto. Y tiene un horario a las 8:30 y el otro a las 17 horas. Una cuestión importante es que es lo que estamos haciendo todos los docentes, y por favor traten de respetar esto, ¿sí? Sean cualquiera de los horarios que vayan a entrar, traten de no entrar con 15, le damos tiempo suficiente, con 15 minutos de demora. Es decir, el que entra a 8:30 tiende para entrar menos cuarto. Es decir, el cuestionario no es que no los va a dejar entrar, los va a dejar entrar, pero por una cuestión de lo que nos ha pasado en otros parciales, ¿sí? Esto por favor les pedimos, vieron que lo que pidió el rector al principio de la página, cuestiona la validación de los exámenes parciales. Como acá no hacemos monitoreo de Zoom, ustedes tienen todo el material que me parece perfecto y lo pueden usar, ¿tá? Igualmente, como las preguntas tienen un corto tiempo, cuanto más sepan mejor, no tienen que estar buscando. Pero esto es como si fuera un parcial de libro abierto donde tienen todo el material y ustedes pueden buscar la respuesta que sea, digamos, y hay muchas respuestas que son de razonamiento, o sea, tienen que pensar la respuesta que van a poner. Entonces, traten de entrar, porque tenemos un límite de 15 minutos para validación de la entrada al examen. ¿Queda claro esto? Es decir, ustedes empiezan a las 8:30, no pueden entrar más de las 9 menos cuarto.
porque si no el examen queda invalidado. ¿Por qué pasa esto, chicos? Lamentablemente por un tema de capturas de pantalla, etcétera. ¿Sí? Y como queremos ser honestos con ustedes y con nosotros en el tema de la validación del examen, tenemos que hacer esto. ¿Se entendió? Es decir, Sí. el que entra a las 5 va a tener hasta las 5:15 para entrar. No es que el cuestionario después no los va a dejar entrar, los va a dejar entrar, pero nosotros tenemos la obligación de invalidar el examen. ¿Se entendió? Y va a estar Sí. puesto eso como un ítem antes de la entrada del examen para que lo vean, para que lo lean, que son las condiciones de, digamos, de validación de un examen. Piensa que es un instrumento, porque es un documento de validación esto, un examen es un documento. Están acreditando, sí, el parcial ustedes. ¿Estamos? Pero, profe, si entras a las 8:30 no pasa nada. Lo empezás a hacer y ya No pasa está. nada, lo que no puedes entrar es más tarde de las 9:45. Bien. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? O sea, si tienen problemas con internet o lo que sea, les damos 15 minutos como para que lo puedan solucionar. Si después hay un problema Veía que más hay un grave, límite como de me pasó a mí, tolerancia de 15 minutos. claro, si les pasa a ustedes que puede pasar, como me pasó a mí la semana, este miércoles, que directamente en toda la mañana no tuve internet, que hice reclamo y todo, y tendré que tener un certificado, una justificación de la empresa que me diga sí, porque yo envié un correo, me lo devolvieron y tengo el certificado, tengo una constancia de ellos que en la zona no hubo internet de tal hora a tal hora, ya está listo. Bueno, se presentará eso. Pero es raro que pase eso, pero puede pasar. O sea, en esto no podemos decir que no es como si ustedes toman el colectivo para asistir a la universidad y se les rompe el colectivo y se tienen que quedar esperando el otro y llegan media hora más tarde. Bueno, tiene una justificación, tener un certificado de la empresa que le diga se rompió el colectivo y no pudimos otra cosa. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Sí, o Sí, sea, entonces sí. la comisión 1 es a las 8:30 o a las 5. No, la comisión 1 es a las 5 de la tarde, como está Ah, puesta solo a las normalmente 5 el de la horario. tarde. Claro, pero en vez del viernes la pusimos el lunes porque el viernes empiezan los prácticos. No Claro, podemos tomar entonces el lunes parcial a las 5 de la tarde. lunes a las 5. La Fíjate que yo comisión lo 1. envié por un Perfecto. aviso a todos eso, Sí, Revisá el correo porque está en el correo. Lo envié en avisos generales. Tiene que llegar a todos eso. sí, acá ¿Sí? está. ¿Está? Entonces, la Sí. comisión 2 y 3 rinden el lunes a las 8:30. La comisión 1 rinde el lunes a las 5 de la tarde. Si por alguna cuestión les pasa que no pueden entrar por cualquier cosa, bueno, pueden rendir a la tarde, por ejemplo. ¿Está? Me avisan por mensajería, soy tal y tal, pongan de qué materia y de qué comisión, porque tengo 10 materias, chicos, entonces pónganme, soy de la comisión 2 de microbiología, me pasó tal y tal cosa y no puedo entrar a la mañana, lo rindo a la tarde, listo, porque yo cuando lo encuentro en la lista de la tarde sé que corresponde a tal comisión. ¿Está claro eso? ¿Sí? Cosa que ninguno tenga problema en poder rendir. Bien. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Bueno, nos vemos el lunes y recuerden que ya el viernes comienzan con los prácticos, es decir, que el viernes comenzarán, cambian de día, cambian del lunes al viernes con los prácticos y luego el tercer parcial, porque este contenido correspondería a lo que era el tercero. Este tercer parcial se toma como segundo y es toda la teoría que van a ver en el año, ¿sí? Por lo menos la teoría. Después la teoría de la práctica se va a conjuncionar en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, nos vemos el lunes, ¿sí? Estudien, profe. buen fin de semana y suerte el lunes con el parcial o el viernes. O el lunes a Chao, la mañana o profe, el lunes a la tarde. gracias. Listo, de nada. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.